Bueno, pues bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en una de esas rivalidades históricas, ¿no? La del cuarzo contra el automático. Hmm. Pero lo curioso es que, aquí ya en 2026, lo que fue una guerra abierta, ahora parece un diálogo, pues mucho más maduro, más interesante. Sí, La pregunta ya no es qué tecnología es superior, sino qué busca la persona que elige una de estas piezas. Y para guiarnos, vamos a apoyarnos en un artículo genial de Tiempo y Estilo, de Tony Mascaró. un artículo muy bueno. La idea hoy es esa, desgranar por qué nos sigue fascinando esta dualidad y qué significa hoy para quien busca un reloj, sea el primero o uno más para la colección. Has dado en el clavo, porque es que el artículo insiste mucho en que la tecnología a estas alturas es casi secundaria. Hoy todo gira en torno a la filosofía, al arte, a la emoción. Es casi una declaración de principios lo que llevamos en la muñeca. Claro. Y para entender cómo hemos llegado a este punto, el autor propone algo que me parece muy acertado. Hacer una autopsia al pasado. Volver al origen de todo. Una autopsia. Suena dramático. Tan violento fue ese choque. Yo siempre había pensado que el cuarzo fue una evolución, sin más. Como pasar del coche de caballos al de motor, ¿no? Es que no fue una evolución, fue una disrupción. Total. Pilló a toda una industria contrapié y además tiene fecha y lugar. A ver. Nos vamos a Japón, 25 de diciembre de 1969. Mientras aquí celebrábamos la Navidad, Seiko lanza el Astron 35 SQ. Y ese reloj, en un solo día, hizo que 3 siglos de perfeccionamiento micromecánico suizo parecieran obsoletos. Uf. Fue un golpe devastador. Espera, frena un momento. ¿Qué lo hacía tan revolucionario? Para que un solo reloj ponga en jaque a toda la industria suiza, la diferencia tenía que ser abismal. Y lo era, lo era. Mascaró da un dato que es revelador. El Astron de Seiko garantizaba una precisión de 5 segundos de desviación. Al mes. Al mes. Al mes. En esa época, los mejores cronómetros mecánicos suizos, la élite, luchaban por desviaciones de varios segundos, al día. Vaya. La superioridad técnica no era una opinión, era un hecho. De repente, el pilar de la relojería suiza, la precisión, se vino abajo. Claro, es que no hablamos de una mejora del 10%, es que es un salto cuántico, vamos. Con esas cifras, no me extraña que las consecuencias fueran... Sísmicas. Exacto. El artículo menciona que la Federación Relojera Suiza pasó de tener 90.000 relojeros a menos de 30.000 en menos de una década. Es una auténtica sangría. Fue una crisis existencial en toda regla. Pero lo fascinante, y el artículo lo analiza muy bien, no es solo el golpe económico, es la herida identitaria. Mm. Para los puristas suizos, el cuarzo no fue una innovación, fue una profanación. Y ahí nació esa dicotomía, el reloj mecánico como un organismo vivo, con su corazón que late, y el cuarzo un dispositivo electrónico, inanimado, frío, sin alma. Y de esa herida es de donde nace la estrategia para sobrevivir, ¿no? No compitiendo, sino cambiando las reglas del juego. Precisamente, la industria suiza, cuando se recuperó del shock, hizo algo brillante. Dejaron de vender precisión y empezaron a vender emoción. Ajá. Elevaron el reloj mecánico a objeto de arte, de estatus, de lujo. Lo convirtieron en un bastión de la tradición frente a un mundo que se digitalizaba. Aprendieron a vender la historia, no solo la hora. Vale, a ver, porque cuando yo pienso en cuarzo, sigo teniendo esa imagen en la cabeza. Funcional, preciso, asequible, casi de usar y tirar. Claro. Sin embargo, el artículo rompe con esa idea. Habla de algo que llama High-End Quartz, HEQ. ¿Qué es esto exactamente? Porque suena a contradicción. Suena contradicción por culpa de esa herida de la que hablábamos, pero en 2026 es una realidad más que consolidada. El cuarzo ha reclamado su espacio en el lujo, y con argumentos muy potentes. El mejor ejemplo, y el artículo lo detalla genial, es el calibre 9F de Grand Seiko. Ah, Esto no es un circuito impreso que sale de una máquina y ya está. ¿qué tiene de especial? Pues mira, para empezar está ensamblado y regulado a mano por maestros artesanos, los mismos que montan los mecánicos. Pero es que la tecnología es de otro nivel. Ya. Por ejemplo, tiene un sistema de doble pulso. El motor que mueve las manecillas da 2 pasitos por segundo, aunque no lo veamos, para tener la fuerza de mover agujas de acero pesadas, pulidas,
algo que un cuarzo normal no puede hacer. O sea que hablamos de artesanía y selección de materiales al nivel de un reloj de lujo mecánico. Totalmente. Eso lo cambia todo. Y hay más. El detalle que a mí me parece definitivo es el mecanismo de autocompensación. El circuito mide la temperatura 540 veces al día y ajusta la frecuencia del cristal para compensar desviaciones. Vaya, con algo así se te cae el argumento de que el cuarzo es frío. Y no es solo Gran Seiko, ¿eh? El artículo menciona el supercuarzo de Breitling o el Preci-Drive. La filosofía es clara. No quiero ser poesía mecánica, quiero ser la verdad absoluta del tiempo. Es una declaración de intenciones potentísima. Y en la otra esquina del ring, ¿qué argumento le queda al reloj automático hoy, más allá de la tradición? Pues se ha posicionado como un bastión de humanismo, una especie de resistencia tranquila a la digitalización. El autor lo define de una forma que me encanta, un objeto simbiótico. Simbiosis. ¿En qué sentido? ¿En que necesita a su dueño para vivir? La energía no viene de una pila, viene del movimiento de tu brazo. Si te lo quitas y lo dejas en la mesilla un par de días, se para. Muere, en cierto modo. Ya. Si la persona se detiene, el reloj también. Es una conexión física, casi íntima. Es una idea muy potente. Es como tener una mascota mecánica, ¿no? Me recuerda a la diferencia entre una planta de plástico, siempre perfecta, y una real que tienes que cuidar. Esa dependencia es parte de su valor. Esa es la clave. Pero si vamos a un argumento más tangible, el artículo apunta a un concepto fundamental: la vocación de eternidad. Y aquí la diferencia es un abismo. Un movimiento de cuarzo, por muy bueno que sea, tiene una vida útil finita. Los circuitos se degradan. En 30 o 40 años, si falla, es muy probable que no haya repuesto. Se convierte en un pisapapeles muy caro. Y un automático, ¿no? Un automático de calidad, un Rolex, un Omega, está diseñado para ser eterno. Son piezas metálicas. Dentro de 100 años, un buen relojero podrá desmontarlo, fabricar una pieza si hace falta y dejarlo perfecto. Claro. Esa reparabilidad perpetua le da un valor de inversión. Como dice el artículo, se compra para que esa hora pertenezca a nuestra estirpe. Es un legado. Entiendo la parte del legado, de la emoción, pero si dejamos eso a un lado y nos ponemos puramente prácticos, ¿cómo se comparan? Pongamos un automático de alta gama y un cuarzo de alta gama en un laboratorio. ¿Qué veríamos? Ahí es donde el debate se pone bueno. Empecemos por la precisión, el campo de batalla original. Un automático con certificado COSC, la Elite, tiene una desviación aceptada de entre -4 y +6 segundos al día. Que ya es una proeza para algo mecánico. ¿Y el cuarzo de alta gama? Un EHQ termocompensado, de los que hemos hablado, se desvía unos 10 segundos al año. ¿Al año? La superioridad del cuarzo en este punto es objetiva. Es una aniquilación técnica, vamos. Vale, punto para el cuarzo. ¿Y en resistencia? Imagino que un reloj lleno de piececitas diminutas será más delicado. Mucho más. Los automáticos son sensibles a los golpes, a los campos magnéticos. Un cuarzo, al no tener esas partes móviles tan delicadas, tiene una resistencia a los impactos y al magnetismo muchísimo mayor. Es una herramienta más robusta. Entonces, más preciso y más resistente. ¿Y el mantenimiento? Otro punto para el cuarzo. Un automático necesita un servicio completo cada 5 o 10 años. Es un proceso complejo y, bueno, costoso. Claro. Un cuarzo, como mucho, necesita un cambio de batería. Es infinitamente más cómodo. Con estos datos sobre la mesa, parece que el automático es una tecnología romántica, pero objetivamente inferior. Y sin embargo sigue siendo el rey del lujo. Porque entran en juego los intangibles, la mística, el ritual de darle cuerda, sentir el rotor, ver el barrido fluido del segundero. Esa conexión es algo que el cuarzo, con su salto de segundo a segundo, no te da. Ya. El artículo define perfiles de usuario, que es muy interesante. Para el automático, el romántico, el historiador, el inversor. Para el cuarzo, el pragmático, el esteta, el profesional activo. Son generalizaciones, claro, pero dibujan bien las dos filosofías. Y esto me lleva a una pregunta. Si las diferencias son tan claras y cada uno tiene su nicho, ¿por qué seguimos debatiendo sobre esto en 2026? La respuesta que da el artículo es sociológica. La relojería mecánica ha triunfado precisamente porque se posicionó como un lujo innecesario. Y esa falta de necesidad es lo que la hace exclusiva en un mundo lleno de smartwatches. Claro. Un reloj mecánico es, y cito, una rebelión silenciosa contra la prisa.
Es elegir llevar algo que solo hace una cosa, pero lo hace con un arte centenario. Pero lo curioso es que ahora vemos una convergencia. Ya no son mundos tan separados. El artículo señala que coleccionistas de altísimo nivel, gente con Patek Philippe, integran ahora con total naturalidad relojes de cuarzo icónicos en sus colecciones. Absolutamente. El dogma se está rompiendo. El foco ha cambiado. La pregunta ya no es ¿qué lo mueve?, sino ¿qué me aporta? Ajá. Y en ese ¿qué me aporta? Entra una dimensión nueva, la sostenibilidad. Un punto muy relevante, sí. Y aquí, a primera vista, el automático tiene ventaja, ¿no? Es una máquina ecológica, usa energía humana, está hecha para durar generaciones. Cierto, pero el cuarzo ha dado una respuesta tecnológica brillante a esto, la tecnología solar. Mascarón menciona el SolarBit de Cartier, que es una proeza, o el EcoDrive de Citizen, que ambos tienen un argumento sólido en sostenibilidad. Pero el artículo no se queda ahí. Habla de una tercera vía, una solución definitiva al debate. Sí, y aquí es donde la frontera se difumina por completo. Los movimientos híbridos. Y el rey indiscutible es el Spring Drive de Grand Seiko. Para muchos es la cúspide, porque combina lo mejor de los dos universos. Expliquemos cómo funciona, porque es fascinante. La energía es puramente mecánica, ¿verdad? Correcto. Usa la fuerza de un muelle real como un automático. No hay batería. Pero la clave es la regulación. En lugar de un escape mecánico, el tic-tac usa un circuito integrado y un cristal de cuarzo para regular la velocidad. Es un freno electromagnético de altísima precisión. ¿Y qué efecto tiene eso en el reloj? El resultado es algo visualmente único. Un automático avanza con pequeños tics. Un cuarzo salta de segundo en segundo. El Spring Drive tiene un deslizamiento absolutamente perfecto, fluido, continuo. Ya. Visualmente, es la representación más pura del flujo del tiempo. Para muchos, esta tecnología es la respuesta definitiva, la prueba de que la ingeniería de élite no entiende de bandos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de este análisis, la idea central que nos deja el artículo para 2026 es que la sofisticación ya no está en defender un bando, sino en apreciar la narrativa de cada pieza. Ya no tiene sentido ser pro cuarzo o pro automático. Exacto. No son enemigos, son, como dice el autor, dos dialectos de un mismo lenguaje. La obsesión humana por medir el instante. La elección depende de lo que busques. La perfección silenciosa de un HEQ. La conexión vital de un automático. O la síntesis sublime de un híbrido. Eso es. Creo que es la conclusión perfecta. La guerra ha terminado y lo que queda es un ecosistema mucho más rico y diverso para todos. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que adapta una idea del artículo. Pensemos en esto. En un mundo que nos bombardea con notificaciones, el simple acto de mirar la muñeca no para ver un mensaje, sino para apreciar la danza silenciosa de una manecilla, es en sí mismo un pequeño acto de rebelión. Quizás la verdadera pregunta al final no es cuarzo o automático. La pregunta es, ¿qué tipo de relación queremos tener con el tiempo que pasa?